Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, principalmente, bueno, si ustedes están estudiando o piensan estudiar comercio internacional, relaciones internacionales o algo que tenga que ver con pues diplomacia o cosas así, pero más que todo en el ámbito de comercio internacional. Igual si están estudiando administración de empresa o management business o dirección empresarial o alguna maestría de administración de empresas, esto les va a ayudar muchísimo. Pero si están estudiando comercio internacional tanto a nivel de licenciatura como de maestría, es pues obligatorio, porque esto es lo que ustedes van a trabajar. Y igual si ustedes son empresarios, ya sean grandes empresarios que exportan o importan productos, o igual si son medianos empresarios, incluso pequeños empresarios, o empresarios digitales incluso. Todo eso tiene que ver con el tema de exportación e importación de productos de Asia o desde cualquier país. Y el tema pues son los Incoterms. Los Incoterms, hay varias versiones. Yo, bueno, en la presentación se habla más específicamente sobre los Incoterms 2010, pero hay varias versiones. Hay una versión más actual, pero todas son muy parecidas, y la base, pues básicamente la base de todas son similares. Cuando hay una actualización, cambia alguna cosita o se agrega un término más o se actualiza un término o cosas así, pero la base en general son todas los mismos. En la presentación va a ser más hablado sobre lo que son los Incoterms 2010 y como les mencionaba, ¿qué son los Incoterms? Bueno, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, ha desarrollado estos Incoterms, y ellos describen los contratos de compra-venta más usuales en el comercio internacional. Porque cuando ustedes van a hacer pues una exportación o una importación, pero pongamos el ejemplo primero de, por ejemplo, de importación, digamos, porque en Centroamérica se da mucho la importación, y se importa, creo que la mayoría de los países de Latinoamérica importamos más de lo que exportamos. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos un almacén o una tienda grande, pero digamos que es un almacén en el que vendemos productos de plástico, adornos para la casa, eh, almacén como los almacenes chinos que se manejan en España, almacenes que vendemos cosas para el hogar, cosas para la casa, y la mayoría de cosas son productos chinos, digamos. Entonces yo hago una compra, digamos, con un proveedor chino, y ese proveedor chino obviamente me va a mandar el cargamento pues el cargamento a lo mejor es un contenedor completo, un container de 40 pies. Entonces me lo va a mandar obviamente a, digamos así, un ejemplo, a mi país, digamos que es Honduras. Entonces la mayoría de estos procesos son enviados, cuando son de China, por el Océano Pacífico, y entran por el Océano Pacífico y entran por el Canal de Panamá. La mayoría de personas, por ejemplo, en el caso de Honduras, que traen productos de China, principalmente personas que tienen almacenes o que tienen pues negocios de venta en los mercados de Tegucigalpa, traen esos productos de China, y obviamente entran por el Océano Pacífico al Canal de Panamá, y del Canal de Panamá ahí lo desembarcan y lo traen por tierra, por transporte terrestre, hasta llegar a Honduras. Entonces, cuando yo voy a hacer esa compra y hago la negociación con el proveedor chino, yo tengo que hablar y especificar los Incoterms. Los Incoterms son obviamente, los términos del contrato, más específicamente quién asume la responsabilidad desde y hasta qué punto. Ya vamos a ver específicamente sobre los Incoterms, qué diferentes tipos de Incoterms hay. Pero yo, por ejemplo, puedo negociar con el proveedor chino y decirle: mira, ustedes como proveedores se hacen cargo del producto, sacarlo de su fábrica, llevarlo por tierra en China hasta el puerto en China, de donde lo van a despachar, hacer el proceso de aduanaje en China, subirlo al buque o al barco, enviarlo, y todo el seguro del marítimo del barco, ustedes se hacen cargo de él hasta llegar al Canal de Panamá. Después el desaduanaje en el Canal de Panamá, ya ahí comienza la responsabilidad mía como cliente en Honduras, digamos, de desembarcar esa mercancía en Panamá, hacer el proceso de desaduanaje, y después
recorrido para traerlo vía terrestre de Panamá hacia Honduras y contratar el seguro de transporte terrestre de Panamá hacia Honduras y obviamente hacer los procesos de aduanas en Costa Rica, Nicaragua y Honduras y obviamente hasta que llegue a mi fábrica o a mi almacén en Tegucigalpa, digamos. Esos son los Incoterms. De la misma manera funcionaría, por ejemplo, una exportación. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo de otro país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, yo estoy enviando, por ejemplo, café. Estoy enviando un container de café desde Colombia hacia, por ejemplo, España. Por ejemplo, al puerto de Vigo, digamos. Entonces, en la negociación se tiene que hablar de los Incoterms. A lo mejor la empresa española me dice, ok, en el contrato de compra-venta con la empresa española, digamos nosotros como en la empresa en Colombia, digamos, nosotros nos hacemos cargo de llevar el container de café de la finca cafetalera en Colombia, hacemos todo el transporte terrestre hacia el puerto en Colombia donde va a ser despachado, hacemos el proceso de aduana y colocamos esa mercancía en el buque, en el barco. Ya esa mercancía puesta dentro del barco, ya ahí finaliza la responsabilidad de la empresa colombiana y ahí comienza la responsabilidad del cliente español que está importando a España ese producto. Entonces, cuando ya la mercancía va en el barco, en el buque, en el mar, eso ahí ya es responsabilidad del cliente en España y ellos contratan el seguro. Ellos se encargan de sacar esa mercancía en el puerto, digamos en el puerto de Vigo en España, hacer el desaduanaje y llevar vía terrestre, perdón, ese producto del puerto de Vigo, digamos, hacia Madrid. Entonces, de eso se tratan los Incoterms, ya lo vamos a ver más específicamente más adelante. Los Incoterms constituyen, un conjunto de reglas que establecen en forma clara y sencilla las obligaciones del comprador y del vendedor en una compraventa internacional y en el momento que se produce la transferencia de riesgo entre las partes. Es muy importante saber sobre los Incoterms. Como les digo, si estudian en comercio internacional es prácticamente obligatorio, pero igual si son empresarios, al menos que tengan contratado a alguien que se haga cargo de estos procesos, pero si lo van a hacer ustedes mismos tienen que saber porque el precio va a variar, porque ustedes tienen un precio de su producto en su establecimiento, en su fábrica. Digamos que ustedes tienen pues su fábrica, digamos, por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, y ustedes tienen un precio para alguien que va a comprar su producto en su fábrica. Pero si ustedes le dicen, no, ese producto tú lo tienes que llevar a un puerto de Argentina, hacer el proceso de aduanaje y colocarle dentro del buque, en un barco, en un puerto en Argentina, ese precio ya no va a ser el mismo que si alguien te lo va a comprar y va a traerlo directamente a tu fábrica. El precio ya sube porque tienes que pagar seguros de transporte terrestre, procesos de aduanaje, pagar agencias aduaneras y todo eso. Entonces tienes que saber mucho de estos términos porque los precios van a variar en base a los Incoterms que ustedes negocien. Los Incoterms definen 11 tipos de contratos diferentes que pueden modificarse parcialmente para cada negocio mediante el uso de cláusulas adicionales. Son revisados periódicamente para adaptarse a los cambios de usos comerciales, técnicas y avances tecnológicos. En este caso, en esta presentación, yo tenía la versión 2010 como la más actual, pero ya hay una versión más nueva. Obviamente se están revisando periódicamente de acuerdo a los avances tecnológicos y diferentes cosas que van haciendo cambiar el mercado internacional. Pero los cambios son pequeñas cosas que se le añaden, la base sigue siendo la misma. Y para facilitar su comprensión se dividen en 4 grupos, por lo menos en estos Incoterms 2010. Pero como les digo, aunque ya hay una actualización más nueva, la base es la misma, es casi lo mismo, el 95% es lo mismo. En el grupo E, de los 4 grupos que se dividen, están por ejemplo en el grupo E los ex-works, que es el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en su propio establecimiento. Esto para nosotros como comprador, nosotros como vendedor, esto es lo más fácil. Porque esto sería, por ejemplo, que nosotros colocamos nuestra mercancía. Por ejemplo, nosotros colocamos nuestra mercancía a disposición del comprador en nuestro establecimiento. Digamos que nosotros estamos vendiendo bananos, por ejemplo, digamos que nosotros estamos vendiendo bananos, digamos que vendemos y nosotros en X país, digamos que sea Costa Rica, digamos que sea Colombia, que sea Honduras, que sea Brasil, nosotros vendemos bananos
Y tenemos nuestra sede o nuestra empresa, o nuestro almacén o nuestro warehouse en la capital de uno de estos países, el que ustedes quieran poner de ejemplo. Entonces nosotros como vendedores tenemos un precio, digamos, por la caja de bananos. Digamos, una caja de bananos, no sé el precio exacto, pero digamos que vale $50. Entonces el precio no va a variar, ese es el precio que yo ya tengo determinado y a ese precio yo se lo voy a vender al comprador. Porque en el Xworks el comprador se va a encargar de ir a traer ese producto hasta donde yo estoy, hasta mi almacén, hasta mi oficina, hasta mi warehouse, donde yo estoy ubicado. Entonces, digamos que este producto lo van a importar o lo va a comprar, digamos, Estados Unidos, una empresa estadounidense. Entonces, ellos se van a hacer cargo de todo. Desde mi almacén, digamos que está en Sao Paulo, Brasil, desde irlo a traer al almacén, desde que el camión o el container sale del almacén, ya ahí yo no tengo responsabilidad, ahí es responsabilidad del cliente. Él lleva por camión ese producto hacia el puerto en Brasil, digamos, y el puerto, ahí en el puerto en Brasil ellos hacen el proceso de aduanaje, ellos se encargan de poner la mercancía dentro del buque, ellos pagan el seguro del buque mientras va en el mar hasta Estados Unidos, ellos en Estados Unidos se encargan de desaduanar esa mercancía y sacarla del puerto y de llevarla, digamos, del puerto de Miami, digamos, hacia las instalaciones del cliente, que digamos que son, que es por ejemplo, digamos que es en Atlanta, Georgia, entonces, pero ellos lo desembarcaron, digamos, en Miami y ellos se encargan de llevar vía terrestre desde Miami hasta Atlanta ese producto. Todo lo hizo el cliente y nosotros como vendedores no tenemos ninguna responsabilidad con el export. O sea, digamos que el producto lo compran, digamos, en Costa Rica, en San José, y el cliente se lo lleva para un puerto en Costa Rica. Desde el momento que ese camión sale de nuestras bodegas y ese camión, por ejemplo, sufre un accidente o sufre un robo en la carretera de San José hacia el puerto en Costa Rica, y ahí ya no es responsabilidad de nosotros, ya es responsabilidad del cliente porque se negoció con Xworks, y Xworks es que nosotros ponemos la mercancía a disposición del comprador en nuestras propias bodegas, en nuestro warehouse, y de ahí cuando la llegue a recoger el comprador ya es responsabilidad de él. El otro grupo es el grupo F, que está el FCA, el FAS y el FOB. El vendedor entrega las mercancías a un transportador designado por el comprador sin asumir los costos de fletes y de seguros. En el FCA, FAS y FOB. Y el grupo C, que es el CFR, el CIF, el CPT y el CIP, el vendedor contrata y paga el transporte. El vendedor contrata y paga el transporte hasta un destino designado sin asumir los riesgos inherentes al transporte. Y el grupo D, que es el DAT, el DAP y DDP, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercancías al lugar de destino designadas. Aquí vamos a ir viendo un poco de los que tratan específicamente cada e-control. Vamos a ir viéndolos en una gráfica para que ustedes entiendan mejor. Aquí están los e-controls, estos que son la versión 2010, pero son la misma base de los actuales. Y aquí menciona un poco la transferencia de riesgo entre el vendedor y el comprador. Y aquí les dice, por ejemplo, aquí les hace una gráfica, por ejemplo, del Xworks, que les mencioné el Xworks aquí, el Xworks aquí en la bodega. Desde aquí de la bodega el comprador tiene que ir a traer el producto, y desde aquí, desde la bodega, el comprador se hace cargo de todo este proceso hasta llegar aquí al comprador, donde dice the buyer. Hasta aquí todo ese proceso es algo que tiene que hacer el cliente. Aquí está el FCA, por ejemplo, el FCA comienza aquí, el transporte en el camión, en el punto de destino de origen. Aquí está donde comienzan, por ejemplo, el FAS, donde comienza el FOB y todo esto, que en el transporte marítimo, o puede ser transporte terrestre, dependiendo de los países y la distancia. Por ejemplo, pues las compraventas internacionales que se hacen en Centroamérica circulan por transporte terrestre. Desde Panamá hasta Guatemala circulan por transporte terrestre. Muchas veces también los convenios o las compraventas internacionales que se hacen entre México y Estados Unidos circulan por transporte terrestre también.
pero cuando son productos ya más largos o más distantes, como por ejemplo desde Centroamérica o Sudamérica hacia Estados Unidos, se hacen vía transporte marítimo, o igual cuando se hacen desde cualquier parte de todo el continente americano, desde Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica hacia Europa, se hace vía transporte marítimo. Y el transporte aéreo es muy limitado, porque el transporte aéreo, al menos que sea la carga muy pequeña, que sea por ejemplo, vendemos bananos y estamos haciendo tratos con un cliente en Europa, pero quiere probar, por ejemplo, el producto, entonces le mandamos 2 o 3 cajas de banano y no vamos a pagar un buque, un contenedor para mandar 3 cajas de banano, entonces las mandamos en un avión, porque esas son muestras que el cliente va a probar en Europa. Y si el cliente dice sí, está bien, y solicitan 2 contenedores o un contenedor, ahí sí obviamente se utiliza el transporte marítimo. Y obviamente de América a Europa no se puede utilizar transporte terrestre, pero entre Europa se utiliza mucho transporte terrestre. Las cargas en Europa se mueven mucho por transporte terrestre, se utiliza muy poco el mar. Pero también hay cargas marítimas, obviamente, pero principalmente cuando son cargas que vienen de África o que van de América para Europa. Pero el transporte entre países europeos se mueve mucho con transporte terrestre, incluso para Reino Unido, que Reino Unido pues es una isla prácticamente, pero igual lo hacen a través del Eurotúnel que une Francia con Reino Unido. Circula mucha cantidad de transporte terrestre. Entonces, aquí vamos a ir viendo un poco cada tipo obviamente, de Incoterms, y vamos a comenzar obviamente por este que es el Incoterm del X-Word. Vamos a comenzar con el Incoterm de X-Word, que básicamente es lo que les decía, de tener obviamente el producto en las bodegas o en nuestros warehouses. Bien, el X-Word era lo que les explicaba yo. Aquí son las oficinas de nosotros como vendedores. Estas oficinas o estos warehouse o bodegas o almacenes los tenemos, digamos, como les ponía un ejemplo, digamos que en Bogotá o en San José, Costa Rica, o en San Pedro Sula, Honduras, o en Ciudad de México, digamos. Entonces el comprador va a ir a traer el producto hasta donde nosotros estamos, digamos que es en Ciudad de México, y el transporte se va a hacer cargo, el comprador se va a hacer cargo de todo el proceso. Todo esto es riesgo y responsabilidad totalmente del comprador. Todo es responsabilidad del comprador. Recoger la mercancía en el local del vendedor, que ya dijimos que, digamos, un ejemplo es en Ciudad de México, contrata el transporte y seguro de la mercancía hacia el destino, lo lleva de nuestras bodegas en Ciudad de México hacia a la aduana del país de exportador, que en este caso es México, digamos, que lo va a exportar desde el puerto de Veracruz, digamos. Pone la mercancía en el puerto de embarque, después colocan esta mercancía dentro del buque, y este buque sale desde Veracruz, digamos, y llega hasta el puerto, digamos, de Nueva Orleans. En el puerto de destino, todo esto es responsabilidad del cliente. Saca la mercancía, hace el desaduanaje, y obviamente desde Nueva Orleans, digamos que esa carga va, para poner un ejemplo, para Illinois. Entonces desde Nueva Orleans se lleva por transporte terrestre, incluyendo el riesgo de ese transporte terrestre de Luisiana a Illinois. Es cosa del comprador. El precio de la mercancía no incluye fletes, no incluye seguros, maniobras ni despacho, porque obviamente nosotros vamos a vender el precio de la mercancía totalmente al precio que es, porque nosotros no estamos asumiendo ni contratando ningún otro tipo de servicio. Ese es el X-Word que se llama en fábrica. Está el FCA, que es Free Carrier, libre transportista. El precio de la mercancía puede o no incluir fletes, seguros, pero incluye maniobras y despacho de export. Aquí está lo que es la parte del riesgo del vendedor. El riesgo del vendedor es entregar la mercancía o en el transporte en el punto o lugar convenido, notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada. Esto se parece un poco al X-Word, pero no se entrega directamente en nuestras bodegas, se entrega en un punto, en otro punto designado. Y aquí comienza la responsabilidad del comprador. Obviamente es casi la misma que en el X-Word, pero digamos que yo tengo una fábrica, digamos, por ejemplo, digamos, en Ciudad de México, pongamos siempre el ejemplo en Ciudad de México,
y ya yo no voy a y se va a despachar por el puerto de Veracruz, pero ya no voy a entregar la carga en mis almacenes en Ciudad de México, sino que me dice el cliente que la tengo que entregar en Toluca. Entonces yo llevo esa carga y yo me asumo de poner la carga en un camión y llevarla hacia Toluca. Y ya en Toluca yo entrego esa carga y de ahí para adelante es problema del comprador. El comprador obviamente asume los riesgos de contratar transporte y seguro de mercancía hacia el destino, licencias, permisos, inspecciones, documentación de seguridad requeridos para la importación y efectuar el despacho de importación. Y lo mismo, asume obviamente el proceso de aduanaje en el puerto del país, hace el proceso de embarque, la coloca en el buque la lleva, digamos, hacia el puerto de Houston, y en Houston ellos hacen el desaduanaje y llevan esa carga por vía terrestre, digamos que de Houston la tienen que llevar, por ejemplo, pues a North Carolina, y la llevan para allá, para Carolina del Norte, en obviamente un camión por vía terrestre, y todo eso es cuestión del comprador. El FAS ya incluye un poco más de riesgo para el vendedor. Ese FAS es libre al costado del buque, puerto de carga convenido. Aquí vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de Honduras. Digamos, yo tengo mis almacenes y mis bodegas en San Pedro Sula, que es una de las ciudades más grandes de Honduras, y el vendedor me dice que yo tengo que entregar esto, y el convenio que llevamos es el de FAS, que yo tengo que poner esto en el puerto de embarque. Entonces mi riesgo como vendedor es entregar la mercancía al costado del buque y efectuar el despacho de export. Esto de colocar al costado del buque incluye que yo haga el proceso de aduanas para la exportación, y coloco la mercancía a un lado del buque. No se coloca dentro del buque, está al lado del buque. Ya colocarla del buque y al lado, aquí en el puerto, y colocarla dentro ya es responsabilidad del comprador. Entonces yo hago el proceso de enviar desde mis almacenes en San Pedro Sula hacia Puerto Cortés, que es el principal puerto de Honduras, y que está aproximadamente a una hora, hora y media de camino por una autopista entre San Pedro Sula y Puerto Cortés. Llevarla a mis almacenes, contratar un transporte terrestre, un camión que la lleve de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés, puede tardar una hora y media o 2 horas, y entrar en Puerto Cortés, hacer el proceso de aduanaje, que lo vamos a hacer a lo mejor con una agencia aduanera, y ya pasando de la aduana dejar la mercancía ahí a un lado del buque. Ya el comprador asume el riesgo de subir la mercancía al buque, contratar transporte y seguro hacia el destino, que lo va a contratar obviamente con una naviera como Crowley, como Seaboard Marine, como Maersk, que son obviamente los que van a llevar la mercancía en su buque, y quienes van a poner esta mercancía que yo dejé ahí en el puerto, la van a colocar dentro del buque y la van a llevar hacia el puerto de destino, que puede ser, por ejemplo, Miami. Y después obviamente ya en Miami igual la agencia la naviera y los agentes aduaneros del comprador tienen que desaduanar esa mercancía y llevarla hacia el destino en Estados Unidos que está destinada. El otro proceso, que es el FOB, es Free On Board o franco a bordo, es lo mismo que el anterior, solo que esta vez yo sí la coloco, bueno, hago entregar la mercancía cruzando la borda del buque. Y el riesgo del comprador es contratar transporte y seguro hacia el destino y efectuar el despacho de importación. Aquí la mercancía incluye flete, seguros, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de export y import. Yo la llevo lo mismo, la llevo desde mis almacenes en mi país de destino, llámese Panamá, llámese Costa Rica, llámese Nicaragua, Honduras, México, Colombia o Brasil, el país que ustedes quieran poner de ejemplo. La llevo hacia el puerto, al principal puerto, digamos, de ese país que ustedes viven, y hago el proceso de aduanaje. Aparte de colocar la mercancía a un lado del buque, la entrego obviamente cruzando la borda del buque. Entonces prácticamente la estoy entregando ya dentro del barco, digamos, y de ahí para allá es responsabilidad del comprador, obviamente contratar obviamente el transporte marítimo a través de una naviera, el seguro del transporte marítimo, porque obviamente la mercancía se puede perder. Hay veces ha habido problemas de que los contenedores se han caído por altos oleajes. Hace poco, en el 2021, hubo un problema en un canal en Túnez, y allá pues mucha mercancía que era perecedera pues obviamente se perdió, y obviamente todo eso tiene que ir cubierto por un seguro que lo compraría el comprador.
y llegar a puerto de destino, desaduanar y llevarla hasta el punto de donde es el comprador, porque muchas veces la mercancía llega a un puerto en Estados Unidos, pero no quiere decir que en ese puerto, o sea, ahí se va a quedar la mercancía. Muchas veces llega a Houston, a Nueva Orleans o a Miami, o si es por el Pacífico llega a Los Ángeles, pero no quiere decir que la mercancía va para ahí. Si desaduanan en Miami, si la mercancía va directamente para Miami, pues súper bien. Pero si la mercancía va para una de las Carolinas o para el estado de Georgia o para Washington o para Nueva York, obviamente tienen que contratar un transporte terrestre. Y de igual manera, aunque la mercancía fuera para la ciudad del puerto, obviamente tiene que contratar un transporte terrestre. Aunque, por ejemplo, vaya ahí mismo a Miami la mercancía, siempre hay que contratar un camión que la lleve del puerto a los almacenes ahí en Miami. Bien, eso es en cuanto al FOB. El otro es el CPT. El CPT es transporte pagado hasta lugar de destino, convenio para la entrega de la mercancía. Aquí es casi, bueno, un poco similar, pero el transporte, obviamente el riesgo del vendedor de nosotros es contratar transporte hasta punto de destino, entregar en el lugar convenido, efectuar despacho de exportación y notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada. El riesgo del comprador básicamente es contratar el seguro hasta el punto de destino, licencias, permisos, inspecciones, documentación de seguridad requeridos para la importación, notificar al vendedor la recepción de la carga y efectuar el despacho de importación. Entonces lo mismo aquí, obviamente, básicamente hacemos casi los mismos pasos anteriores, pero obviamente hasta el punto de que nosotros obviamente contratamos el transporte hasta el punto de destino, o sea, incluido aquí el transporte desde nuestro país hacia el puerto de destino. Ese es el CPT. El SIP ya es, bueno, el SIP se llama obviamente transporte y seguro pagado. Y aquí es lo mismo que el anterior, pero nosotros pagamos el seguro. Aquí igual contratamos transporte y seguro hacia el punto de destino. Entregamos en el lugar convenido, efectuamos el despacho de export, porque el despacho de import lo van a hacer ellos aquí en el puerto de destino. Y notificamos al comprador que la mercancía ha sido entregada. Entonces, para este ejemplo, entonces es lo mismo que el anterior, solo que en el CPT, si ustedes se fijan, nosotros contratamos transporte hacia el punto de destino. Digamos que el punto de destino puede ser, por ejemplo, el puerto de Houston, pero solo el transporte. El seguro lo contrata el comprador. Aquí dice contratar seguro hasta punto de destino. Eso en el CPT. Y en el SIP que era el que le seguía. En el SIP nosotros como vendedores contratamos el transporte y también el seguro. Y lo demás es el mismo que el anterior. En el CFR, aquí nosotros contratamos el transporte hasta el destino, entregamos en la borda del buque y pues el comprador el comprador tendría que hacer el seguro hasta el puerto de destino. Aquí la única diferencia es que nosotros aquí es igual que no que el anterior, sino que es igual que el CPT, que aquí nosotros como vendedores pagamos el transporte hasta el punto de destino y el comprador hace lo que es la compra del seguro hacia el punto de destino. Eso en el CPT. En el SIP nosotros como vendedores contratamos el transporte y el seguro. Y en el CFR nosotros contratamos el transporte hasta el puerto de destino y el comprador de nuevo contrata el seguro hacia el puerto de destino. Nosotros lo que hacemos es entregar en la borda del buque. O sea, nosotros entregamos prácticamente en la puerta del barco de la mercancía. Y el CIF básicamente es puerto de destino convenido para la entrega de mercancía. Nosotros contratamos el transporte y el seguro hacia el puerto de destino. Ahora vamos a poner un ejemplo en Europa con España, por si alguien viene de España. Por ejemplo, yo voy a mandar una mercancía del puerto de Santander en Cantabria. Voy a mandar una mercancía desde el puerto de Santander y la voy a enviar para Reino Unido y la voy a enviar específicamente al puerto de Plymouth en Inglaterra, digamos. Entonces yo como vendedor de España, yo mando mi mercancía, digamos que la tengo en un almacén en País Vasco, digamos, y yo llevo esa mercancía vía terrestre hacia Cantabria, al puerto de Santander, hago el proceso de aduanas para exportar, hago lo que es coloco la mercancía a la orilla del puerto de embarque
pero yo tengo que contratar el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Yo tengo que contratar el transporte del buque o del barco y el seguro de ese barco hacia el puerto de destino, que sería Plymouth en Inglaterra, Reino Unido. Y yo entregaría la mercancía en la borda del buque, o sea, ahí en la puerta, digamos, ya en la orilla, ya para solo meterla en el buque. Y hago el despacho de exportación. Y lo único que tendría que hacer el cliente es efectuar, agarrar la carga que yo ya las pondría como vendedor ya en el puerto de Plymouth, y nuestros compradores británicos en esta ocasión pues lo que harían sería de bajar esa carga del buque. Bueno, que ni bajar porque ya estaría en el puerto puesta la carga. Ellos solo agarrarían esa carga y efectuarían el despacho de importación, harían la aduana para sacar esa mercancía del puerto de Plymouth y llevarse esa mercancía a ellos también. Si la mercancía no va a ser directamente en Plymouth que la ocupan, digamos que la ocupan en Londres, entonces ellos tendrían que llevarla en un camión desde Plymouth hasta Londres, digamos. Eso es lo que es el SIF. Lo que es el DAT, que se llama entrega en terminal, lugar de destino convenido, aquí el riesgo lo asumimos mayormente nosotros los vendedores. Aquí el riesgo, nosotros tenemos que contratar el transporte hasta punto de destino, entregar después de cruzar la frontera sin despacho de import y efectuar el despacho de export y notificar al comprador de la fecha de arribo de mercancía. Lo único que va a hacer el comprador va a ser efectuar el despacho de importación. Entonces es casi lo mismo que la vez pasada, que en el Incoterm pasado. Lo mismo, yo llevo, vamos a ver siempre el mismo ejemplo, mi almacén yo lo tengo en País Vasco, en Cataluña, digamos. Bueno, en Cataluña no tiene sentido, digamos en País Vasco yo lo llevo vía terrestre al puerto de Santander en Cantabria, España. Hago el proceso de aduana de exportación. Ingreso al puerto de embarque, que es el puerto de Santander, le coloco la mercancía en el buque, yo contrato el transporte y el seguro de este buque que llega hasta el puerto de Plymouth. Aquí yo saco la mercancía y la coloco en la tierra, en el puerto de Plymouth, y ahí ya se le entrego al comprador británico y él solo tiene que, igual que hacer el proceso. En el Incoterm pasado sí, la verdad, estaba en el buque y tenían que bajarla a ellos. Aquí yo es el entrego ya en la tierra, en el puerto como tal, ya desembarcada la mercancía, y ellos tendrían que hacer el despacho de la aduana de desaduanaje para sacar la mercancía del puerto y llevársela hacia Londres o a la ciudad de Reino Unido que ellos destinen por vía terrestre. En el DAP igual, aquí ya estos e-contras que faltan, la mayoría de las responsabilidades son de los vendedores, perdón. Y aquí en el DAP es entrega en lugar de destino convenido. Y es un poco similar, es que son similares muchos. Ya vamos a cambiar un poco aquí, ya no vamos a usar el ejemplo de España, ahora vamos a usar un ejemplo, por ejemplo, de Francia. Yo envío esta mercancía de Francia, de cualquier puerto francés, hacia Reino Unido siempre, pero al puerto de Portsmouth en Inglaterra. Y igual, yo envío, hago todo el proceso, hago la aduana de exportación en el puerto francés, coloco la mercancía en el puerto, la coloco en el buque, contrato el transporte hasta el punto de destino y le entrego después de cruzar la frontera de despacho, aquí que sería en el puerto de Portsmouth, sin efectuar el despacho de import. Efectuar el despacho de exportación en el puerto francés y notificar al comprador de la fecha de arribo de la mercancía. El riesgo del comprador va a ser efectuar el despacho de importación, o sea, hacer aduana en Reino Unido, y lo mismo, llevarse la mercancía hacia Londres o a la ciudad que él estime. Ese es casi lo mismo, el mismo término que el anterior. Y el DDP, que aquí es entregado derechos pagados lugar de destino convenido. Aquí toda la responsabilidad del vendedor, así como el DDP es lo mismo que el export, el primero que vimos, el export, aquí toda la responsabilidad es del comprador, aquí todo. Yo le vendo este producto, como les dije, si yo estoy, por ejemplo, en Colombia y mis almacenes están en Bogotá, el comprador asume todo el riesgo desde mis almacenes en Bogotá hasta sus oficinas o sus almacenes en Miami, todo, desde el transporte terrestre de Bogotá hasta el puerto en Colombia, el proceso de aduana de exportación, ponerla en el puerto de embarque, contratar el transporte y el seguro del buque, llevarla hacia Miami, desaduanarla y hacer el aduanaje de importación, llevarla el transporte terrestre hasta los almacenes en Estados Unidos.
Y lo mismo es el DDP, pero el DDP ya es que toda la responsabilidad es no del comprador, sino que del vendedor. Nosotros como vendedores hacemos todo, nosotros hacemos todo, igual. Ya les puse un ejemplo de entre Colombia y Estados Unidos, vuelvo a poner un ejemplo, esta vez por ejemplo desde España hacia, por ejemplo, de España a Estados Unidos. Entonces lo mismo, desde el puerto de Barcelona, nosotros como vendedores en España, digamos, nosotros tenemos nuestro almacén en Barcelona, llevamos con un camión esa mercancía hacia el mismo puerto en Barcelona, hacemos la aduana de exportación, colocamos esa mercancía dentro del puerto ya después de aduana, la colocamos dentro del buque, nosotros como vendedores españoles pagamos el transporte y el seguro hacia el puerto de destino, que vendría siendo el puerto de Miami. Allá nosotros como vendedores igual a través de un agente aduanero o de algún representante tenemos que hacer el desaduanaje y la aduana de importación en Miami y llevar ese producto vía terrestre en un camión hacia los almacenes del comprador en Estados Unidos. Toda la responsabilidad es del vendedor. Entonces así funcionan los Incoterms. Esos son los Incoterms básicamente del 2010. Ya hay una nueva actualización, pero es la misma estructura. Ya a nivel de conclusiones, el FOB y el SIF son los términos más utilizados, pero igual son usados para embarque marítimos, aéreos, terrestres o multimodales. Eso también lo tienen que tener un poco claro. Por ejemplo, en mi país Honduras no se utilizan, por ejemplo, mucho, solo se utilizan el marítimo, aéreo y terrestre. Multimodales incluye el ferroviario, que es a través de trenes, y se utiliza también el multimodal porque al final siempre cualquier mercancía o tratado que nosotros hagamos siempre va a ser multimodal, porque siempre el transporte terrestre se va a usar. La única forma de que no puede ser multimodal es que sea totalmente terrestre. O sea, si nosotros vamos a enviar una carga, por ejemplo, de España a Reino Unido, que esa carga va a pasar por ejemplo, de España hacia Francia y de Francia por el Eurotúnel hacia Reino Unido, todo el tiempo va a ir en un solo camión. Es la única forma que no es multimodal cuando es terrestre. Igual en el territorio de nosotros, en Centroamérica, digamos, traer una carga del canal de Panamá hacia El Salvador, a Honduras o a Guatemala, se trae vía terrestre en el mismo camión. Pero cuando se usa marítimo o aéreo, siempre va a ser multimodal, al igual que ferroviario, porque siempre vamos a ocupar un camión, porque si nosotros la enviamos aérea, vamos a ocupar un camión para enviarla de nuestros almacenes al aeropuerto en nuestro país. Igual cuando llega al aeropuerto de destino, digamos en Madrid, pero la carga es para, por ejemplo, para Toledo, entonces alguien tiene que llevar en un camión desde el aeropuerto Barajas hacia Toledo, entonces ahí se utiliza el transporte multimodal. Igual cuando es marítimo, por ejemplo, si una carga la enviamos, por ejemplo, por decir, por ejemplo, desde Perú hacia Los Ángeles, California, esa carga obviamente la tiene que llevar un camión desde nuestros almacenes en Perú hacia el puerto. Igual cuando llega a Los Ángeles, California, sacar esa mercancía del puerto, obviamente en un camión hacia los almacenes del cliente en Estados Unidos. Y el ferroviario se utiliza, bueno, por ejemplo, hay muchas veces que no se utiliza. En Honduras, en mi país, es muy poco utilizado porque no existe el ferrocarril. Existió mucho tiempo en el siglo XX, pero a comienzos de este siglo XXI, a comienzos del 2000, desapareció y no existe el ferrocarril en Honduras. Entonces no se utiliza el transporte ferroviario. Pero, por ejemplo, en México hay mucho transporte ferroviario, mucha mercancía pasa desde México hacia Estados Unidos en tren. De hecho, bueno, el tren muy popular que le llaman la bestia, que lo utilizan muchas personas migrantes, ese tren es un tren de carga que va desde México hacia Estados Unidos. Igual en Europa está unido, todos los países de Europa están unidos por una red ferroviaria para cruzar mercancía. Por ejemplo, entre Portugal y España hay mucho tráfico de mercancía terrestre en camiones y en ferrocarril. No se utiliza, por ejemplo, el avión ni el marítimo entre Portugal y España porque es muy cerca, son muy cercanos. Entonces se utiliza mucho el transporte ferroviario y el transporte terrestre. En cartas de crédito, los Incoterms son usados indistintamente sin considerar el medio de transporte ni los documentos apropiados. Normalmente el comprador acepta el término tal y como lo define el vendedor sin estar consciente
donde realmente determina el riesgo y costo para cada una de las partes. Como les dice ahí, el FOB y el SIF son los más utilizados. No es muy recomendable utilizar el Ex-Work ni el DDP. El Ex-Work que asume toda la responsabilidad el comprador, y el DDP que asume toda la responsabilidad el vendedor, porque son muy extremos y todos los costos recaen sobre una sola parte. Entonces esos son muy poco utilizados. La mayoría de los utilizados son una parte intermedia. Ya sea que el vendedor coloque la mercancía a un lado del buque en el país de origen, o dentro del buque en el país de origen, y que es la mitad del proceso, y de ahí en adelante se hace cargo el comprador. Casi siempre esos son los términos que se usan. Tener en cuenta que el incorporar los Incoterms 2010 en el contrato de compraventa de manera explícita, o los Incoterms actuales, que son la actualización más nueva que se ha hecho. Recordar que los Incoterms tienen que ver con el contrato de compraventa y no con el contrato de transporte u otros contratos. Separar los Incoterms, no 2010, sino que cualquier versión, de acuerdo con el medio de transporte a saber. El FAS, FOB, CFR y SIF son de uso exclusivo de embarques marítimos de puerto a puerto. No es correcto utilizar un FOB aeropuerto o FOB frontera, que es de vía terrestre. El Ex-Work, el FAC, el CPT, SIP, DAP y DAT y DDP son para embarques por cualquier medio de transporte o la combinación de ellos, que serían los multimodales. Y recordemos que bajo los términos C formado por CFR, SIF, CPT y SIP, el vendedor asume obligaciones de embarque pero no de entrega. Bajo los términos D formado por DAP, DAT y DDP, el vendedor asume obligaciones de entrega en destino. O sea, en destino, si nosotros estamos enviando una carga de, por ejemplo, de Panamá hacia Miami, nosotros asumimos en los términos conformados por el D, asumimos obligaciones de entrega en destino, o sea, en Miami. O asumimos más de la mitad obviamente, de las obligaciones. El Ex-Work, el FAC, el CPT, el SIP, DAP, DAT y DDP son para embarques de cualquier medio de transporte o la combinación de ellos, que son los multimodales. Y básicamente esos son los Incoterms. Esta presentación está basada en los Incoterms 2010, pero ya hay nuevas actualizaciones. Pero lo que actualizan casi siempre son un término, o eliminan uno de estos términos, o agregan uno, o actualizan uno de estos, pero la estructura y la base sigue siendo la misma. Espero que les haya servido. Esto les va a servir, bueno, esto lo tienen que tener conocimiento totalmente de ellos, ya sea que ustedes van a exportar, y muchas veces, aunque ustedes tengan una empresa, ya sea grande empresa o una pyme, una mediana empresa, incluso hasta empresas virtuales que venden productos, ustedes obviamente van en algún momento a exportar productos, y si no exportan, solo venden en el mercado local, pues en algún momento van a importar algo. Si ustedes venden computadoras, tienen que importar esas computadoras. Si ustedes venden productos en almacenes de China, tienen que importar esos productos de China. Si ustedes venden carros, tienen que importar los carros. Igual, si ustedes van a exportar, de Latinoamérica exportamos mucho banano, exportamos mucho café, exportamos mucho madera, materias primas. Entonces ustedes tienen que saber de esto, y si son empresarios, igual si son pues obviamente profesionales de comercio internacional, pues van a ser contratados muchas veces por el gobierno, muchas veces por agencias aduaneras, muchas veces por grandes empresas como maquilas, empresas fábricas, para que les lleven sus procesos de negociación, y pues tienen que conocer totalmente los Incoterms. Igualmente, pues si son negociadores internacionales, varias veces las personas son contratadas única y exclusivamente para negociar un buen contrato a un buen precio, y llegar a un buen acuerdo en cuanto a las obligaciones que cada parte tiene. Espero que el video les haya servido. Si les ha servido, por favor compartir este contenido, compartirlo con compañeros, con colegas de trabajo, con quien ustedes quieran. Suscribirse al canal, si aún no se han suscrito, váyanse en la parte de abajo, suscríbanse, activen la campanita, así van a recibir notificaciones de nuevos videos. Síganme en Facebook, está en la descripción, es facebook.com/itdesignhnd, y nos vemos en un próximo video.